Inmigrantes de mierda. En la era de la posverdad, la avalancha de información y las noticias falsas, la oportunidad para la evidencia y el conocimiento de explicar la migración desde la objetividad ha ido disminuyendo. Los hechos y los expertos han tomado el asiento trasero en una conversación extremadamente delicada que no debería de dar cabida a opiniones desinformadas y politización. La migración es un problema de todos, porque nadie está inoculado a las necesidades del futuro. ¿Tú crees que jamás te verás en una necesidad de emigrar de tu país? ¿Estás seguro que en tu país la estabilidad es irrompible? ¿Te gustaría que viéndote en la necesidad de emigrar te trataran como basura? Estamos adoctrinados con miedo a personajes y objetos imaginarios, enemigos imaginarios. Ellos contra nosotros, pobres contra ricos, socialistas contra capitalistas, amigos imaginarios. Yahweh contra Mohammed, protestantes contra anglicanos, judíos contra musulmanes, Star Wars contra Star Trek y líneas imaginarias que no se ven desde el espacio. Fronteras entre Colombia y Venezuela, entre India y Pakistán, entre México y Estados Unidos, Israel y Palestina. Bueno, hasta cierto punto, si aceptamos las líneas imaginarias, tienen razón. Si las fronteras representaran nuestra casa, y en esa casa organizamos una fiesta, a nadie le gustaría que llegara gente que no conocemos, ¿cierto? Pero si se analiza objetivamente, no es nuestra casa. Es un constructo social con el que vivimos. Un nacionalismo del cual sentirse orgulloso y debemos protegerlo, ¿cierto? Pero ¿te has puesto a pensar qué es el nacionalismo? ¿Por qué me siento orgulloso de ser, por ejemplo, mexicano? ¿Acaso tus logros tienen que ver con tu nacionalidad? ¿Con tus líneas fronterizas? ¿Acaso el ser mexicano o colombiano te hacen mejor o peor persona? Sentirse orgulloso de algo es porque lo logras tú, ¿no? Orgullo de tu titulación, de ayudar a un desconocido, de ayudar en un desastre. Pero tú no hiciste nada para nacer con la nacionalidad o el color de piel con la que naciste. Entonces, ¿de qué estamos orgullosos? ¿Qué defendemos? ¿Las líneas imaginarias de quién? Esto quiere decir que ser nacionalista es casi equivalente a ser racista. Sí, date en los comentarios. Las diásporas o éxodos de inmigrantes son crisis humanitarias. Incumbe a la humanidad, sin fronteras, sin naciones ni propiedades efímeras. Sobre todo porque los países desarrollados necesitan inmigrantes. Ilustro. Con los índices de natalidad en países desarrollados en picada, los inmigrantes mantienen las economías a flote. En Estados Unidos, los inmigrantes han atribuido el 50% del crecimiento de la fuerza laboral y en Europa esta cifra se eleva al 70%. En el 2000, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas corrió una simulación para encontrar la cantidad de inmigrantes necesarios para soportar la población arriba de los 65 en países desarrollados. Encontraron que sin inmigrantes, la población de Europa caería al 17% para el 2050. Para mantener los números, la Unión Europea necesitaría 850,000 inmigrantes por año. Alemania está consciente de eso, ya que tiene un déficit de 1.8 millones de trabajadores. Por esto, el gobierno alemán ha tratado de abrir las fronteras con la crisis en Siria. Pero la opinión popular, que por lo general es inepta para decidir asuntos complejos como los aeropuertos, pero eso es otro video, se ha opuesto, lo que ha obligado al gobierno a cambiar la retórica de inmigrantes a refugiados, esperando que la opinión pública sea un poco más compasiva, pero nada. Los prejuicios y la xenofobia son, en parte, evolutivos. Victoria Esses, de la Universidad de Ontario, Canadá, dice que las percepciones de competencia rigen mucho nuestra manera de pensar y que estas son muy difíciles de evitar. Los seres humanos pensamos que los sistemas de soporte son un juego de cero suma, es decir, de perdedores y ganadores. Si uno gana, el otro pierde. Esta percepción nos ayudó en el proceso evolutivo, cuando éramos cazadores y recolectores, porque pues solo hay un mamut. Esto es un mamut, es el alfajor mexicano, que la neta, es más rico que el alfajor, altamente procesado. Y esto es cajeta, que es mucho más rico que el arequipe o que el dulce de leche. Oh my God, Dios mío. ¿Cómo causarte diabetes en 5 minutos? Desquítate en los comentarios. Pero el capitalismo moderno que nos regaló el mamut no es un juego suma cero. Si agregas más trabajadores, crece. Pero ¿cómo le enseñas a nuestro Homo sapiens neandertalis? Ese no existe. Economía básica. Agreguemos a la mezcla diferentes sistemas inmunológicos y resistencia a diferentes enfermedades infecciosas, como plantea Mark Shaler de la Universidad de British Columbia. O solo pregúntale cómo les fue a los nativos americanos cuando llegaron los conquistadores españoles. O sistemas de organización diferentes. ¿Qué hacemos si los hondureños toman decisiones por consenso y los mexicanos lo tomamos por autoritarismo? Como plantea Steven Norberg de la Universidad de Arizona. Para vivir en sociedades multiculturales tendremos que aprender a sobrellevar estas tendencias evolutivas, porque la inmigración es inminente y necesaria. Modo geek en 3, 2. 1 de cada 30 personas en el mundo emigra a otro país.
El 72% de los inmigrantes tienen edad para trabajar. Europa y Asia alojan 75 millones de inmigrantes, el 62% del total mundial. Estados Unidos y Alemania encabezan los países con más población inmigrante. Y México e India, los países con más población inmigrante, con 12 y 15 millones. Según el Missing Migrants Project, o MMP, 7.927 migrantes desaparecieron en el 2016, 400 de estos en la frontera de México-Estados Unidos y 180 en Centroamérica. Hay programas de regreso voluntario y reintegración de la IOM, o OMM, porque nadie quiere dejar a su país a menos de que sea de vida o muerte. México es el tercer país que más recibe remesas de sus emigrantes, con 26.000 millones de dólares anuales, que equivalen al 3% del Producto Interno Bruto Nacional. Latinoamérica tiene alrededor de 30 millones de migrantes, la mayoría en Estados Unidos y Europa. México encabeza la lista de migrantes latinoamericanos con 12 millones, por un margen absurdo, seguido de Colombia con 2 millones. Aunque en los últimos años México ha reducido su tasa de migrantes. En la diáspora bolivariana, alrededor de 3 millones de venezolanos han emigrado desde 1999. De estos, 1 millón lo hicieron en los últimos 2 años, el 10% de la población, lo que a México le tomó 40 años. Si México es el país que más exporta inmigrantes y más recibe remesas, ¿de dónde sale la falta de compasión por hermanos hondureños que lo único que buscan es libertad, paz y trabajo? ¿Por qué compartimos noticias falsas o distorsionadas de cómo se comportan? ¿Por qué no podemos ser empáticos con su situación si nuestro país lo vivió hasta la década de los 90? ¿Acaso creemos que a nosotros no nos podría pasar? No nos vaya a pasar como a Japón, que solo ha permitido que el 1% de la población sea inmigrante y restringe los permisos de emprendedurismo a estos. No hay empresas japonesas nuevas de importancia en los últimos 20 años. Nintendo es de 1889, Sony es de 1946 y Honda es de 1948. O Chile, que por no gustar de profesionales inmigrantes se enfrenta a una crisis de innovación y crecimiento económico con solo el 2% de su población siendo extranjera. Porque el inmigrante es trabajador, 4 veces más emprendedor, toma poco de los programas sociales y contribuye al erario al normalizarse. Es más barato importar mano de obra y profesionales externos a educarlos en el país. Ya vienen listos, en edad de trabajar y con un chingo de ganas. Canadá, Australia, Nueva Zelanda y la mayoría de los países con índice de bienestar alto les da la bienvenida. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué pensamos como Trump y no como Merkel o Trudeau? ¿Qué acaso no nos damos cuenta que podemos ser nosotros en esa situación en cualquier momento? Los índices de terrorismo y crimen por inmigrantes es marginal alrededor del mundo y la productividad es altísima. Pensar que las fronteras y el nacionalismo es el futuro es estar del lado equivocado de la historia. Como los homofóbicos, los provida, los racistas, date en los comentarios. El futuro es una especie de neomedievalismo. Cuando no pedíamos pasaporte, las fronteras eran efímeras. Cuando nos clasificábamos por pueblo, hola, soy Fauch de Copilco. Y no por país, porque los problemas que tenemos son globales, no locales. Cambio climático, desigualdad, violencia generalizada, y aunque el mundo está mejorando, necesitamos a nuestros hermanos y ellos a nosotros. ¿Qué beneficios tienen las fronteras? Fuera de ser líneas imaginarias que defendemos con orgullo, pero no entendemos bien por qué. Esperamos que este proyecto surja como una alternativa a la mierda que inunda tus redes. Danos likes si dijimos una p***ada, comenta y apúntanos a las fuentes indicadas. Espero ansiosamente contar cuántas veces me dirán malinchista y migra el contenido. O acéptalo con los brazos abiertos. O dales visa. Como quieras, pero que llegue a Estados Unidos. No sabemos mucho, pero si sabemos más que tú, pena te debería de dar. ¡Suscríbete! Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do.